Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buena energía. Yo estoy que no me lo creo de la emoción, porque el tema que vamos a tratar hoy, ay, madre mía, preparemos los pañuelos. Y es que ¿quién no recuerda con cariño y un poquito de nostalgia la explosión televisiva que fue la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman? Hoy, mis queridos seguidores, nos vamos a sumergir en un mar de emociones, en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que ha tocado el corazón de muchos fans y que sinceramente a mí me ha dejado con el corazón un poquito roto. Vamos a hablar de Demet Özdemir al borde de las lágrimas, de cómo el anillo de boda de Can Yaman la emocionó, y de todo lo que rodea a este drama turco que nos tiene a todos suspirando. Sí, así como lo escuchan. Para los que son nuevos en el canal, les recuerdo que aquí nos encanta el mundo de las telenovelas turcas, sus actores, sus romances, todo lo que envuelve este universo fascinante. Si este es un tema que les interesa, si son fans acérrimos de Demet y Can, o simplemente les gusta el chismecito de farándula, están en el lugar perfecto. Así que antes de que empecemos a desmenuzar esta historia, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, y darle un buen like a este si el tema les parece interesante. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido. Ahora sí, preparémonos para zambullirnos en este torbellino de emociones. Para que todos estemos en sintonía, vamos a recordar un poco Erkenci Kuş, que en español se traduciría como pájaro soñador. Esta telenovela turca que se estrenó en 2018 fue literalmente un bombazo a nivel mundial. La historia de Sanem, una joven soñadora interpretada magistralmente por Demet Özdemir, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y misterioso encarnado por el inigualable Can Yaman, conquistó los corazones de millones de personas en todo el planeta. La química entre Demet y Can era innegable, era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Dios mío, qué química. La gente vibraba con ellos, se emocionaba, reía y lloraba con sus personajes. Y como es natural, los fans comenzaron a soñar con que su romance traspasara la pantalla, con que esa conexión mágica que veían en la televisión fuera real. Y bueno, ya saben cómo funcionan estas cosas. Los rumores, las especulaciones, los medios de comunicación, todo alimentaba la ilusión, la esperanza de los seguidores. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can eran constantes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo a eventos, y por supuesto, los fans se volvían locos. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo se analizaba al milímetro en busca de alguna señal, de alguna pista que confirmara lo que todos querían, que fueran pareja en la vida real. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, la verdad es que la química, la complicidad, la manera en que se miraban, la forma en que se sonreían, era evidente que había algo especial entre ellos. Se notaba que había una conexión, una atracción que iba más allá de lo profesional. Pero como suele suceder en estas historias, la realidad es a veces complicada, llena de obstáculos. Los compromisos profesionales, las agendas apretadas, las diferencias personales, las presiones de la fama, todo puede influir en el curso de una posible relación y, lamentablemente, a veces incluso en destruirla. Con el tiempo, como suele suceder, la serie llegó a su fin. Y con el final de Erkenci Kuş, los rumores sobre Demet y Can se fueron apagando poco a poco. Cada uno siguió su propio camino profesional, explorando nuevas oportunidades y proyectos. Aunque hubo algunos encuentros y menciones en eventos y entrevistas, la llama que encendió Erkenci Kuş parecía haberse extinguido, como una fogata que se va consumiendo con el tiempo. Demet Özdemir, con su talento y carisma innegables, siguió cosechando éxitos en diferentes producciones, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su trabajo, su entrega y su profesionalismo la han convertido en un ícono de la televisión turca. Can Yaman, por su parte, también continuó su meteórico ascenso profesional, participando en producciones internacionales, conquistando nuevos mercados y demostrando su versatilidad como actor. Y es aquí, en este punto de la historia, donde entramos en el meollo del asunto, en el evento que nos ocupa hoy, en el centro de nuestra conversación, el anillo de boda. El año pasado, concretamente en agosto de 2022, Demet Özdemir contrajo matrimonio con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco muy conocido, que también es una figura popular en el mundo del entretenimiento turco. La boda F.
Fue un evento de gran magnitud, cubierto por todos los medios de comunicación, con fotos y vídeos por doquier. La actriz se veía radiante, feliz, enamorada, disfrutando cada momento de ese día tan especial. Fue sin duda un momento muy importante en su vida, un hito que marcó el comienzo de una nueva etapa. Los fans, aunque con sentimientos encontrados, celebraron su felicidad, deseándole lo mejor en esta nueva aventura. Es natural que el corazón de los seguidores de Erkénthicus se sintiera un poco agridulce, pero el amor y la felicidad de Demet siempre estuvieron por encima de cualquier otra cosa. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Can Yaman? Pues bien, tiempo después de la fastuosa boda, concretamente en un evento público, Demet fue vista con un anillo que rápidamente llamó la atención de todos. Un anillo que, según se rumoreaba con fuerza, era muy similar al que Can Yaman había lucido en algunas ocasiones. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, generando un torbellino de especulaciones y análisis. ¿Era una simple coincidencia? ¿Un homenaje a su pasado? ¿Un mensaje oculto sutilmente enviado? ¿Una forma de mantener vivo el recuerdo de Erkénthicus? Las especulaciones se dispararon por todas partes. Las fotos del anillo, la expresión de Demet, cada gesto, cada palabra, todo se analizó con lupa, con la esperanza de encontrar alguna respuesta, alguna explicación. Y aquí es donde entramos en la parte de la historia que más nos interesa, la que nos ha traído hasta aquí hoy, la emoción de Demet. Según algunos testigos presentes en el evento, la actriz se mostró visiblemente emocionada al hablar del anillo. Se le vio al borde de las lágrimas, con la voz entrecortada, como si la emoción la embargara por completo. Recordando la época dorada de Erkénthicus, reviviendo la magia de la serie y la conexión especial que tenía con Can. Aunque no existen pruebas concretas de lo que dijo exactamente, porque claro, la gente suele exagerar y distorsionar, lo que sí se sabe es que el ambiente era tenso, emotivo, y que la actriz, en ese momento, parecía estar reviviendo algunos recuerdos muy profundos. La nostalgia, la melancolía y el cariño hacia ese proyecto y esa época de su vida, sin duda, se apoderaron de ella. ¿Qué podemos deducir, entonces, de todo esto? Bueno, la primera conclusión es que a pesar del tiempo transcurrido, de las nuevas relaciones, de los nuevos proyectos y las nuevas experiencias, Erkénthicus y la relación que existió, de una u otra forma, entre Demet y Can, dejaron una huella imborrable en sus vidas. Fue un proyecto que los unió, que los catapultó a la fama, que les permitió experimentar emociones muy fuertes e intensas. Y como seres humanos, es natural que al recordar esa época, afloren los sentimientos, la nostalgia, la melancolía. Es lógico que al ver un objeto que les recuerda a ese pasado, las emociones estén a flor de piel, listas para desbordarse. La segunda conclusión es que independientemente de lo que pasara entre ellos, de si hubo o no un romance, de si su relación fue simplemente profesional o algo más, Demet y Can siempre tendrán un vínculo especial, una conexión única. Una conexión que va más allá de lo profesional, que se basa en la experiencia compartida, en la complicidad y en el cariño. Quizás no sean pareja en la vida real, pero el cariño y el respeto mutuo, al menos en público, parecen seguir intactos, y eso es algo muy bonito de ver. Demuestra que, a pesar de todo, siempre hay espacio para el afecto y la amistad. La tercera conclusión, y creo que es la más importante, es que los fans de Erkénthicus nunca olvidarán la magia de la serie y la química explosiva de sus protagonistas. La historia de Sanem y Can, la conexión entre Demet y Can, siempre será un recuerdo inolvidable para todos aquellos que se enamoraron perdidamente de esta telenovela. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emocionó con ellos? ¿Quién no vibró con sus escenas románticas? ¿Quién no soñó con que fueran pareja en la vida real? Erkénthicus dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, y el recuerdo de Sanem y Candivit seguirá vivo por mucho tiempo. Por supuesto, como siempre, hay que ser prudentes con la información que nos llega. Las redes sociales y los medios de comunicación a veces exageran, dramatizan, o incluso inventan para generar más impacto y atraer más atención. No sabemos con certeza qué pasó en ese evento, ni qué sintió realmente Demet al hablar del anillo. La verdad a veces se esconde tras las interpretaciones y los malentendidos. Sin embargo, lo que sí sabemos, lo que sí es innegable, es que su reacción, su emoción, nos ha dado mucho de qué hablar, y que ha reavivado la llama de la nostalgia en el corazón de muchos fans.
Es un recordatorio de lo especial que fue Erkénthicus, y de la magia que se generó entre sus protagonistas. La conexión entre Demet y Can en Pant. Allá y fuera de ella, sigue siendo un tema de conversación, un tema que genera debates y emociones. La gente se pregunta, se cuestiona, imagina, y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan adictiva. Nos gusta soñar, nos gusta especular, nos gusta alimentar la esperanza. Y aunque la realidad a veces es diferente a lo que deseamos, el cariño que le tenemos a Erkénthicus y a sus protagonistas es innegable. En resumen, el anillo, o al menos un anillo similar, que Demet Özdemir lució en ese evento público, nos emocionó a todos, porque nos recordó su pasado con Can Yaman y la época dorada de Erkénthicus. La actriz, visiblemente afectada, revivió la nostalgia de un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras, y en la vida de millones de personas. La química, la complicidad y el cariño que existió entre ellos, ya sea real o imaginario, sigue latente en el recuerdo de los fans. Y aunque el tiempo pasa y cada uno ha tomado su propio camino, el recuerdo de Sanem y Can, de Demet y Can, siempre permanecerá en la memoria colectiva, como un tesoro preciado. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña dosis de drama y romance turco. Me encanta compartir estas historias con ustedes y debatir sobre ellas. Como siempre, me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. ¿Creen que Demet y Can realmente sintieron algo especial el uno por el otro? ¿Les gustó la serie? ¿Se emocionaron tanto como yo con la noticia del anillo y la reacción de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me gustaría saber qué momentos de Erkénthicus recuerdan con más cariño, qué escenas les tocaron el corazón y qué es lo que más extrañan de la serie. ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a trabajar juntos en el futuro? ¿Creen que es posible? Todas estas preguntas y muchas más me las pueden dejar en los comentarios. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Próximamente les prometo más análisis de telenovelas turcas, más chismes de la farándula, más historias de amor y desamor. Prepárense porque la emoción no se detiene. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón de ser de este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su cariño, sus comentarios, sus likes, todo me motiva a seguir creando contenido y a compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas. Gracias de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Mucho amor para todos. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de emociones, sorpresas y giros inesperados. Disfrútenla al máximo. Chao.